Te damos gracias, Señor, en este momento que nos permites traer un mensaje conforme a tu voluntad, a tu palabra iluminado por tu Santo Espíritu. Te decimos gracias y lo hacemos en tu nombre precioso, Señor Jesús. Dice, sellados por Él. Sellados por Él. ¿Qué significa sellados? ¿Qué significa sello? Bueno, sellados, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué significa sello? Dice, es un signo, una estampa, una firma de autoridad, pertenencia, un valor, es autenticidad a un documento, es una identificación, un reconocimiento. Que puede ser a un animal, una cosa, un objeto. Usted sabe lo que es cuando la mayor parte de las personas casi saben lo que entienden lo que es un sello, cuando le estampan un sello en un diploma, un certificado. Si no está ese sello, no tiene validez. Ese sello y esa firma. Porque eso se puede corroborar si es falso o es verdadero. Entonces, alguien que es especializado puede revisar un título y dice, este es verdadero. Bueno, ahora en los tiempos que estamos lo pueden verificar también en las computadoras, en los archivos de las universidades y todo eso. Pero el sello es algo que se puede verificar, es algo que usted lo identifica rápidamente. Usted dice, oh, ese animal le pertenece a fulano, porque ese es el sello de ellos. O este es un sello que tiene este baúl, no se puede abrir, está sellado. Necesita la llave, necesita algo para abrirlo. Sello. Cuando nosotros leemos en la palabra, en el capítulo 4 está la historia de Caín y Abel. Caín mata a su hermano y tiene un diálogo con el Señor. Después que el Señor le dijo el castigo que iba a tener él, Caín le respondió al Señor en el capítulo 4, verso 13 del libro de Génesis, y le dice, grande es mi castigo para ser soportado. Verso 14, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Mire, esto tiene una profundidad, pero yo quiero ir un poquito más rápido para poder ponerlo en contexto de lo que estamos hablando y a dónde vamos a llegar. Un sello, como se llamaba en principio, como se llama en principio, sellados por Él. Y le respondió Yahweh en el verso 15, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Yahweh Jehová puso señal en Caín para que nadie lo matase. Cualquiera que lo encontrare no lo iba a matar. ¿Usted entiende eso? Caín le dijo, donde quiera que yo fuere, la persona que me encuentre, el hombre, me matará, le dijo. Pero cuando el Señor puso una señal sobre él, un sello, la gente lo iba a ver, iba a reconocer y no lo iban a matar. Caín era un hombre vivo, muerto. Como dice la palabra, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundante. Bueno, Caín estaba muerto por el delito que había cometido, por el pecado que había cometido. El Señor no le dio salvación ahí. Él le puso un sello para que no lo matara. Estamos hablando de sello, no explicando la situación de Caín. Luego, cuando vamos al libro de Génesis, ahí mismo, en el capítulo 9, nos hablamos que había pasado el diluvio y el Señor en el verso 8 del capítulo 9 dice, habló Dios a Moisés y a sus hijos con él diciendo que había pasado el diluvio, acababa de pasar, ellos estaban delante del Señor.
Les dijo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, o sea, con usted y conmigo, porque solo estaba Noé y 7 personas más, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Y ahí venimos todos. Ahí no hay excusa, ahí no hay explicación, ahí no hay algo que era esto, no. De ahí venimos todos. Ahí entra el sello. Ese pacto también lo hizo con nosotros. Cuando va al verso 12 del capítulo 9 de Génesis, dice: y dijo Dios, esta es la señal de pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos, o sea, con usted y conmigo. Mi arco iris, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir las nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo. Y el verso 17 dice: dijo pues Dios Elohim a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Esta es la señal, este es el sello. Nosotros, los hijos de Dios, los ciudadanos del reino de Jesucristo, del Mashiach, cuando miramos un arco iris, sabemos de que el diluvio nunca vendrá más sobre la tierra mundial. Hay inundaciones en diferentes países, ciudades. Bueno, eso es consecuencia de lo que el hombre está haciendo, por la deforestación y un montón de cosas que no me quiero meter ahí, la mano del hombre de destrucción, pero no por la mano del Señor para destruir toda carne. Entonces Él tiene un sello que Él pone, el arco, mi arco, dijo, el arco iris. Cuando usted mire un arco iris, en donde usted camine, usted dígale: Señor, yo bendigo tu nombre, porque ese es tu arco. Y es señal de pacto, es el sello del Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Él dijo: mi arco. Cuando usted lee el capítulo 38 de Génesis, está la historia de Judá y Tamar. Judá, el cuarto de los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Y en el verso 18, para no entrar en la historia, Judá tiene un diálogo con Tamar, que era su nuera, pero no la reconoció Judá en ese momento, y había un diálogo, algo que estaba pasando. En el verso 18 dice: entonces Judá le dijo: ¿qué prenda te daré? Le dijo, porque ella le estaba pidiendo una prenda por un servicio, pero él no tenía dinero. Él le había prometido un cabrito cuando volviera. Entonces ella le respondió: dame tu sello, le dijo, tu báculo y tu cordón. Dame tu sello, dice. Bueno, porque esa era la identificación de la autoridad del poder, que reconocían todo lo que tenía el sello de Judá le pertenecía a Judá. Y el báculo era el signo de poder de él, de autoridad, que él era Judá. Como así mismo hizo el Señor con Moisés, cuando Moisés llegaba con el báculo delante de Faraón en las 10 plagas. Y era la costumbre de los patriarcas, jefes de familia, tenían un báculo que era la autoridad. Pero el sello era el distintivo de la familia, de saber que era tribu de Judá cuando miraba ese sello. Bueno, a él se lo pidieron, porque el Judá andaba en algo que los hijos de Dios no debemos de andar, porque nuestra vida puede ser destruida. Cuando leemos en Jeremías 32, el Señor trae una palabra de Jeremías y le dice que tiene que comprar la heredad de Anameel. Jeremías estaba en la cárcel del rey Ezequías. Y eran los tiempos cuando Jerusalén estaba sitiada. Jerusalén estaba sitiada por el pueblo de Babilonia. Cuando leemos el verso
9 al 14, el capítulo 32 de Jeremías, dice: y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé. Y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en la balanza. Tomé luego la carta de venta sellada, según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Bueno, usted está entendiendo lo que significa un sello, mi hermano. Cuando usted sella algo es para que no se abra. Cuando usted sella algo es para identificar pertenencia, le pertenece a algo, identifica a alguien, tiene autoridad, tiene poder. Un sello tiene poder. En algunos tiempos los reyes usaban el anillo del rey y sellaban con tinta un papel y ponían el sello del rey. O habían otros más. Bueno, eso significaba que esa carta tenía validez porque estaba sellada por alguien de autoridad. Cuando leemos en el libro de los Romanos, el capítulo 4, verso 11, hablando del ejemplo de Abraham, que está en Génesis 17, pero lo que vamos a leer está en Romanos 4, 11. Dice Romanos 4, 11. Y recibió la circuncisión como señal, dice. Recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia, dice. Vaya entendiendo. Y recibió la circuncisión, ¿quién? Abraham, el padre Abraham. Recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia, de la fe que tuvo él estando aún incircunciso. Porque cuando el padre Abraham recibió la circuncisión, fue el primero. Ahí estableció el Señor ese pacto, ese sello que identificaba, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Para que esa circuncisión le fuera contada como sello de justicia. Para poder identificar, porque el Señor en otra parte dice que el que no fuera circuncidado fuera cortado desde el pueblo, dice. El apóstol Pablo, hablando de los derechos de un apóstol, nos dice en el primer libro de Corintios, en el capítulo 9, verso 2, dice: si para otros, dice el apóstol Pablo, no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, le dice a los corintios, les estaba hablando. Dice. Si para aquellos yo no soy apóstol, para ustedes sí lo soy, dice. Porque el sello de mi apostolado, el sello de mi trabajo, son ustedes en Cristo. Dice. Mire, y le voy a agregar un poquito aquí porque esto va a servir. Gracias, Señor. Porque el trabajo del apóstol Pablo, la prueba del trabajo apostólico de él, les estaba diciendo, son ustedes corintios, dice. Y qué lindo que un pastor, un ministro del Señor pueda decir esto. La prueba de mi pastorado son ustedes. Ustedes son el sello de que yo soy un pastor porque los he pastoreado en Cristo Jesús, porque las ovejas son de Cristo. Pero yo los he pastoreado porque el Señor ha tenido misericordia de mí. Ustedes son el sello. Esta iglesia es el sello, es mi sello
de que ustedes han sido pastoreados, ustedes mismos, dice el apóstol Pablo. Dice, el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El sello de mi pastorado son ustedes en Cristo. El sello, ustedes están sellados. ¿Y cómo sabe que están sellados? Bueno, por la conducta de esa iglesia, por el caminar de esa iglesia, por cómo son. Dice, mire, estos son de la iglesia tal, porque ese es el sello de ellos. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, dice. El Señor conoce a los que son suyos. Teniendo este sello, dice, el fundamento del Señor, dice, tiene este sello, dice, que Él conoce a los que son suyos, dice. Mire, y es impresionante porque la palabra dice, el fundamento, los cimientos del Dios eterno están firmes, dice. No se mueven, son inamovibles, son eternos hasta la venida de Él. ¿Y por qué hasta la venida de Él? Porque a la venida de Él levantará a los que son de Él, los va a conocer. Y ahorita vamos a ver por qué los va a conocer a los que son de Él. Teniendo este sello, dice, que el Señor conoce a los que son suyos, dice. Bueno, y ahí nos da una recomendación en el verso B, dice, apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice. Bueno, y cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, nos habla de sellos, ahí en el capítulo 6 nos habla de los sellos. Bueno, son sellos, libros cerrados. Necesitaban ser abiertos, cada sello iba abriendo. Cuando leemos Apocalipsis 7:4, nos habla del el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Bueno, eso solo lo hice para referencia, pero eso tiene otro significado. Solo para saber de que ellos estaban sellados. O sea, ¿por qué estaban sellados 144,000? Cuando yo estaba pequeño, le voy a contar esto. Yo oía de eso en la iglesia, te llevaban a la iglesia, o yo iba a la iglesia, no me acuerdo. Y oía que 144,000 sellados por el Señor. Entonces yo entendía y yo sufrí, mire, porque yo en mi niñez, 10, 11, 12, 13 años, 14 años, no me acuerdo, yo decía, Señor, decía yo, pero ¿cómo es posible que solo 144,000 sean salvos? Decía yo. No puede ser, Señor, ¿y qué va a pasar con nosotros millones? Decía yo. Y yo me angustiaba. Y oiga, nadie de mi familia sabe esto, hasta hoy lo van a conocer por este mensaje. Yo me angustiaba porque yo no entendía. Yo vine a entender eso ya cuando era un adulto, ahora hace poco, cuando ya vine a conocer al Señor más grande y ya pude empezar a entender que son 12,000 de cada tribu y ellos tienen una tarea específica para el final de los tiempos, cuando el Señor va a tratar con Israel, con su pueblo escogido primero, sabiendo que ahora de los dos pueblos hizo uno, dice en Hebreos. Somos un solo pueblo, dice. No hay judío, ni gentil, ni griego, dice. Ni escita, ni esclavo. Todos somos uno en Cristo, todos los que recibamos a Cristo. Pero el Señor va a tratar con su pueblo y esos 144,000 son un instrumento de Él. Fíjense bien, vamos a entrar a la parte que nos va a hacer entender quiénes somos. Porque cuando usted mira a alguien o algo que tiene un sello, depende del significado de ese sello, usted sabe cuánto vale y quién es. Aquí le pueden poner unos sellos a un soldado, a un militar, y usted sabe si es un coronel o un general, y si él no tiene eso que lo distingue, no vamos a saber quién es. Depende de lo que él tenga, así es el respeto. Cuando usted mira a un animalito que tiene un sello, usted dice, bueno, ese animalito le pertenece a tal. Cuando usted mira una carta que está sellada, dice, mire, esta carta está sellada con la corte de tal ciudad, de esto, del abogado tal. Usted sabe el valor que tiene, la regresa o es suya, lo que sea. Pero nosotros, lo que tiene que ver con los hijos de Dios, dice,
En el Efesios, en el capítulo 1, verso 13 al 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, de nuestra salvación, y habiendo creído en él, en Yeshua, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es un sello que tenemos nosotros. Pero no es un sello visible. Ese sello visible es un espiritual, porque el Espíritu Santo es espíritu. No tenemos algo que nos identifique, que le pertenecemos a Dios, salvo nuestro testimonio en la manera de hablar, de caminar y de ser. Entonces nos tienen que conocer. Pero ese sello que es espiritual, que es el Espíritu Santo, dice la palabra, que como nosotros oímos la palabra de verdad, oímos el evangelio de nuestra salvación, después creímos, dice. Entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Porque fue la promesa que Cristo mandó, que él dijo: yo me voy, pero es necesario que él venga. La promesa de lo alto, que son las arras de nuestra herencia, la herencia, una herencia incorruptible que vamos a recibir, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta la redención, mi hermano. Eso es algo que lo tenemos allí, es nuestro. Estamos sellados con su Espíritu. Y cuando todo eso se cumpla, se manifestará la gloria de Él. Mire, eso es algo maravilloso. Yo no sé, oiga, yo me pongo a imaginarme, pero para la alabanza de su gloria, dice, yo no sé cómo será eso, pero si usted se cuesta y medita y le dice: Señor, ¿cómo será ese día maravilloso cuando se manifieste todo eso? Tu gloria, Señor, tu venida. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, el verso 21 y 22, dice: y el que nos confirma con vosotros, hablando el apóstol Pablo de él, en Cristo, y el que nos ungió es Dios Elohim, dice el apóstol Pablo, a nosotros, a mí y a los colaboradores del apóstol Pablo, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, el cual también, dice, o sea que no solo a usted y a mí, a él también, el cual también, dice, no dice el cual nos ha sellado, no, el cual también, dice. O sea que ya ha sellado a otros. ¿A quiénes? A usted y a mí, a los que estaban ahí, a los que habían creído, a los que habían oído el evangelio de salvación y la habían recibido. Esos fueron sellados. Entonces el apóstol Pablo dice: el que nos confirma con vosotros en Cristo, dice, y el que nos ungió es Dios Elohim, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y mi hermano, yo le quiero decir esto, mi hermana preciosa. Yo no sé qué tan difícil es la vida suya, pero sé que es difícil, porque el Señor dijo que iban a haber tribulaciones, iban a haber tropiezos, iban a haber muchas cosas en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, de uno que quiere caminar con el Señor. No le estoy hablando de una persona que va a la iglesia, no, de una persona que va a la iglesia, que se congrega, que camina, que está buscando del Señor, que ha puesto el Señor de primero en su vida. A esa persona que le levantan falsos, pero él no dice nada, solo calla su boca y deja a aquel que juzgará las cosas. Una persona que día a día en que falle está siempre clamando al Señor. Una persona que hace más de lo que habla. Una persona que muestra lo que está en su corazón con sus obras de amor por sus hermanos, por las personas que conoce, con las que convive, que muestra a Cristo en su vida. No sé cómo es su vida, mi hermano. No sé si se le hace largo que venga el Señor para que se le acabe la tristeza y los problemas, las enfermedades.
y todas las situaciones que pasan, la escasez de dinero. Pero hay una promesa para los que hemos oído y hemos creído. Fuimos sellados con su Espíritu hasta el tiempo de la redención, dice. La manifestación de su gloria. Cuando estamos atribulados, cuando las cosas nos salen mal, cuando perdemos, tenemos de recordar cuánto valemos para Cristo. Él nos limpió con su sangre preciosa, nos justificó, nos santificó, dice su palabra, y nos selló con su Santo Espíritu. Y mire qué lindo es esto que le voy a leer. Dice la palabra que cuando Él venga con sus santos ángeles, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Los otros se quedarán ahí. Yo le hago una pregunta, mi hermano. ¿Cómo sabrán los ángeles de entre los cementerios, en el mar, por las cenizas, todo? Porque todo volverá a tomar cuerpo para que sea vivificado en un cuerpo incorruptible, glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo, dice su palabra. ¿Cómo los ángeles van a poder ver quién es del Señor y quién no? ¿A quién levantar y a quién? ¿Cómo podremos escuchar? Dice, los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, dice. Y los que están vivos en las nubes serán levantados. Nos encontraremos con Él en las nubes. ¿Cómo, mi hermano? ¿Cómo podrán identificar quiénes son, quiénes no, quiénes escucharán, quiénes no escucharán? Por eso que le voy a leer. Porque acuérdese que nosotros hemos sido sellados con su Santo Espíritu. Somos templo de su Santo Espíritu que habita en nosotros. Y dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. No lo contristemos, porque ese sello es el que nos va a dar la luz para reconocer quiénes son los de Cristo y quiénes no son, quiénes escucharán y se levantarán de las tumbas. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día cuando tengamos que levantar. Solo los que están sellados se reconocerán y serán levantados, los demás se quedarán allí. Por eso nos dice, no lo contristemos, porque el único que nos puede llevar allí y nos da convicción y nos hace caminar y nos fortalece, por el querer como el hacer en nuestras vidas, se llama el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Sellados para el tiempo de la redención. ¿Cuándo nos van a redimir? Este cuerpo que se enferma, lleno de achaques, de dolencias, de tristeza, de dolor, de angustia. ¿Cuándo? El tiempo de la resurrección, cuando los muertos en Cristo escuchen esa trompeta y los ángeles nos levanten en el aire y nos encontremos con Cristo en las nubes. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mi hermano, todos los días contristamos al Espíritu Santo, hasta este que está aquí. El apóstol nos dice que no lo contristemos, que no es lo mismo, no lo entristezcamos. Cuando usted está triste es porque pasó algo muy feo, algo fuerte. Usted está triste porque lo corrieron del trabajo, usted está triste porque se murió un familiar suyo, usted está triste porque le dijeron que tiene que bajar peso porque si no se va a morir, o tiene esto, tiene lo otro. Pero contristar es diferente, contristar es más delicado, mi hermano.
Está hablando de las actitudes. Está hablando de que cuando a mí me piden algo, aunque yo lo haga, pero lo haga de mala gana, eso es una mala actitud, eso contrista al Espíritu Santo. No lo contristemos, porque Él es el sello de nuestra redención. Cuando usted vaya a hacer algo, piense que usted es una persona sellada, aunque a veces no es fácil, mi hermano, cuando lo agarran a usted y solo a usted y solo a usted y pareciera que usted no lo quieren o que usted les cae mal. Recuerde que usted es un instrumento y si usted puede decir, y yo puedo decir, Señor, gracias, porque me tomas en cuenta para barrer la iglesia más a mí que a todos estos. Gracias, Señor, porque me tomas en cuenta más a mí que a todos estos para servir, para lavar los baños, Señor, para traer esto, para hacer lo otro. Gracias, Señor, porque de algo te sirve tu siervo, tu sierva. Dijo el Señor que ni un vaso de agua quedará sin recompensa. A los ojos de los hombres nos sentimos que nos hacen injusticia. Pero yo quisiera saber, hermano, cómo nos vemos a los ojos de Dios cuando nosotros tenemos un pensamiento de injusticia, pero el Señor dice, yo quiero ver tu obediencia. Yo quiero ver si verdaderamente me amas. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, 30 años, 40 años. No es fácil, mi hermano. Por eso le digo en cada mensaje, la clave es el Santo Espíritu de Dios, Ruach HaKodesh. Él es el que nos da convicción. Él es sensible, tierno y amoroso. Por eso Él se contrista con cositas pequeñas que hagamos nosotros. Las actitudes, las malas caras, hermano. Una palabra que salió de nuestra boca, mal dicha. No necesariamente tiene que ser una palabra soez. Una palabra negativa, mi hermano. Que usted pudo bendecir y no bendijo, sino que usted soltó juicio. Dijo, bueno, eso le pasa porque le dijeron y no entendió. Cuidado, porque nuestra boca es para bendición, dice el Señor. Y el Espíritu Santo se contrista porque Él quisiera que nosotros escucháramos su voz y fuéramos obedientes. Entonces lo complacemos a Él. Él se complace y se deleita en nosotros. ¿Los tiempos son difíciles? Sí. ¿Los tiempos son peligrosos? Sí. ¿Los tiempos son malos? Sí. ¿La maldad se ha incrementado? Sí. Todo lo que usted me quiera decir, sí. Pero ¿será que me puede decir sí a que su Santo Espíritu dentro de nosotros nos da convicción para que hagamos lo bueno, lo que a Él le agrada? ¿O Él también está contristado por la maldad del hombre? Es cuando más avivado está el fuego de su Santo Espíritu por la maldad. Es cuando Él más está presente con toda su gloria y todo su poder, para que la iglesia, usted y yo, tomemos la autoridad y poder y las tinieblas retrocedan a la voz de la iglesia. No participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dijo el Señor. ¿Y cómo la vamos a reprender? Porque Ruach HaKodesh, su Santo Espíritu, está dentro de nosotros. Ruach HaKodesh. Y Él no va a estar contristado. Usted puede venir a llorar y a quejarse con Él. Y es lo más lindo que a Él le gusta. Cuando nosotros venimos a Él y ponemos todas las cargas, las tristezas, las situaciones con Él. Y si no se arreglaron en una semana, Señor, yo bendigo tu nombre porque yo sé que tú tienes cuidado de mí. Señor, ya pasó un mes, pero yo bendigo tu nombre porque yo sé que tú estás obrando aunque yo no lo pueda ver. Esa es la fe que agrada al Señor. Eso es lo que Él se deleita cuando nosotros, sus hijos, le hablamos así. No lo contristemos, porque Él es el sello de nuestra redención y Él es Dios dentro de nosotros. El Señor le bendiga en este momento, reciba la palabra y dígale, Señor, yo quiero entender lo que significa que yo he sido sellado contigo, que tú habitas dentro de mí y que un día tú, Señor, que te deleitas en tu templo que soy yo, Señor,
Cuando tú vengas en las nubes, Señor Jesús, será visto el sello en mí que eres tú, Espíritu Santo. Entonces podré ser levantado, Señor. No me quedaré en una tumba. Todo lo que pasé, todo lo que reí, lo que lloré, valió la pena, Señor. Porque yo he sido sellado contigo para el tiempo de mi redención. El Señor le bendiga.